Recuerdo la primera vez que sentí el frío. No era el frío normal de invierno, sino uno que calaba hasta los huesos, emanando de la nada, justo detrás de mí. Estaba en mi cama, leyendo, y de repente, la habitación se volvió pesada, el aire denso. Mi piel se erizó, no por el ambiente, sino por la certeza innegable de que no estaba solo. Giré lentamente, esperando ver algo, pero solo encontré el vacío. Sin embargo, la sensación permaneció, como si unos ojos invisibles me taladraran la nuca. Aquella noche, el silencio no era ausencia de ruido, era una entidad en sí misma. Una que gritaba sin sonido y prometía horrores. Intenté convencerme de que era el cansancio, la imaginación, pero el latido acelerado de mi corazón me decía lo contrario. La oscuridad de mi habitación, que antes me ofrecía consuelo, ahora parecía albergar una presencia. Cerré los ojos con fuerza, deseando que al abrirlos todo hubiera desaparecido, pero el frío y la mirada persistieron, una advertencia silenciosa de lo que estaba por venir. Fue el inicio de una pesadilla que se negaría a terminar. Lo que les voy a contar no es una historia de fantasmas típica, de esas que se quedan en el pasado. Esto es algo que se ha arraigado en mi vida, una sombra constante que me sigue a donde quiera que vaya. Todo comenzó hace años, cuando me mudé a una casa antigua, herencia de mi abuela. Era hermosa, con techos altos y un jardín descuidado, pero desde el primer día, una atmósfera extraña la envolvía. No eran solo los crujidos de la madera o el viento colándose por las ventanas, era una sensación de melancolía, de algo atrapado entre sus muros. Al principio, lo atribuí a la nostalgia, al peso de los recuerdos familiares. Pero pronto, esa melancolía se transformó en algo más oscuro, vigilante. Por las noches, juraba escuchar pasos arrastrándose por el pasillo, un susurro apenas audible que parecía llamar mi nombre desde el umbral de mi habitación. Me asomaba, con el corazón latiéndome a mil. Y no había nada. Solo la oscuridad, más profunda y densa que en cualquier otra parte de la casa, como si el vacío mismo me observara desde el límite de mi visión. Era una presencia silenciosa, pero tan palpable que me robaba el aliento. Las primeras semanas en la casa fueron una lenta inmersión en lo inexplicable. Empecé a notar pequeños detalles, un libro que dejaba en la mesa aparecía en el suelo, una puerta que cerraba por la noche amanecía entreabierta. Cosas insignificantes, fáciles de ignorar o atribuir a mi distracción. Pero la frecuencia de estos eventos aumentó y la sutileza se desvaneció. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un rasguño. No era el sonido de un animal en el tejado, sino algo que venía de dentro de la pared, justo al lado de mi cama. Era un sonido suave al principio, como uñas arrastrándose sobre yeso. Pero luego se hizo más fuerte, más insistente, casi rítmico. Me levanté, encendí la luz, y el ruido cesó al instante. Toqué la pared, fría y sólida, sin ninguna señal visible. Me volví a acostar, intentando racionalizarlo, pero el miedo ya se había sembrado. Esa noche, y muchas otras. El susurro de la pared se convirtió en mi banda sonora personal, una melodía macabra que me recordaba que no estaba solo, que algo habitaba en las entrañas de mi hogar, observando, esperando el momento justo para revelarse. La situación escaló rápidamente. Los ruidos se volvieron más atrevidos. Pasos lentos y pesados resonaban en el piso de arriba cuando yo estaba solo en la planta baja. Una vez, estaba en la cocina y escuché claramente mi nombre, susurrado con una voz gutural y helada que venía del pasillo. Mi corazón se detuvo. Grité. Pero no hubo respuesta. Solo el eco de mi propia voz y un silencio sepulcral que me envolvía. Mi perro, un pastor alemán enorme y valiente, empezó a comportarse de forma extraña. Ladraba a rincones vacíos, gruñía a la oscuridad y se negaba a subir las escaleras por la noche. Sus ojos, normalmente llenos de vida, ahora reflejaban un terror que no podía comprender. Una tarde, mientras dormía la siesta en el sofá, sentí una presión fría en mi pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. Mis ojos se abrieron de golpe, pero no había nada. Solo la opresión, el aire pesado. Y una sensación de asfixia que me hizo luchar por respirar.
Era como si una entidad invisible se burlara de mi vulnerabilidad. El miedo no era ya una sensación, era una presencia física, una carga tangible que me aplastaba. La negación se volvió imposible. Una noche, el terror alcanzó un nuevo nivel. Desperté de golpe, empapado en sudor, con la certeza de que algo estaba en mi habitación. No había ruidos, solo una quietud absoluta, más aterradora que cualquier sonido. Abrí los ojos y, en la esquina más oscura de la habitación, vi dos puntos brillantes, rojos como ascuas, flotando a la altura de una persona. Eran ojos. Ojos que me observaban fijamente, sin parpadear, llenos de una malevolencia indescriptible. Mi cuerpo se paralizó. Quise gritar, pero mi garganta estaba sellada. Quise moverme, pero mis músculos no respondían. Solo podía mirar esos ojos, que parecían absorber toda la luz, toda la esperanza de la habitación. Poco a poco, una forma se empezó a materializar alrededor de ellos, una silueta alta y delgada, hecha de sombras más densas que la noche misma. No tenía facciones, solo la forma vagamente humana y esos ojos ardientes. Sentí un frío glacial que me atravesaba, no solo por fuera, sino por dentro, en el alma. Era la encarnación de mi miedo, una pesadilla materializada que había estado esperando pacientemente en las sombras, y ahora, finalmente, se había revelado. La figura se movió. No caminó, sino que se deslizó, sin hacer el menor ruido, hacia el borde de mi cama. Los ojos rojos nunca se apartaron de los míos. El aire se volvió irrespirable, cargado con un olor a azufre y a humedad, como de tumba abierta. Sentí que mi mente se desgarraba entre la realidad y la locura. La entidad se inclinó sobre mí, su silueta bloqueando la poca luz que entraba por la ventana. Pude sentir su frío aliento en mi rostro, un aliento que no era de aire, sino de puro terror. Un susurro, esta vez claro y distintivo, resonó directamente en mi oído, pero no con palabras, sino con una cacofonía de lamentos y gritos de dolor que parecían venir de miles de almas atormentadas. Mi cuerpo tembló incontrolablemente, las lágrimas corrían por mis mejillas. Esto no era un sueño. Era real, tangible, y estaba a punto de llevarme consigo. Sentí garras invisibles apretando mis muñecas. Mis tobillos, intentando arrastrarme fuera de la cama, hacia la oscuridad que emanaba de la figura. Luché con todas mis fuerzas, gritando en silencio, mi mente rogando por ayuda. Era el final, la entrega a aquello que me había acechado. No sé cómo lo logré, pero en un último arrebato de desesperación, grité. Un grito desgarrador que pareció romper el hechizo. La entidad se detuvo, sus ojos rojos parpadearon, y con una velocidad antinatural, se disolvió de nuevo en las sombras, dejando tras de sí un vacío helado y el hedor persistente a putrefacción. Salí de esa casa esa misma noche, sin mirar atrás, sin llevarme nada más que la ropa que tenía puesta y el terror grabado a fuego en mi alma. Me mudé, intenté empezar de nuevo, pero la verdad es que nunca pude escapar. La entidad no estaba atada a la casa, estaba atada a mí. Desde entonces, el frío me acompaña. La sensación de ser observado es una constante, y a veces, en el rabillo del ojo, creo ver esa silueta, esos ojos rojos, en la oscuridad de mi nueva habitación. La gente me mira con lástima, o con incredulidad, cuando intento contar mi historia. Me dicen que es estrés, que necesito ayuda. Pero sé la verdad. Sé que aquello que me encontró en esa casa, me persigue. No hay escapatoria. Esta es mi realidad ahora. Y mientras ustedes escuchan esto, ¿quién les asegura que no hay algo más, observándolos también, esperando su momento?